Muy buenos días, queridos estudiantes, espero que se encuentren todos muy bien en sus casas. La sesión de hoy se va a enfocar a hacer una retroalimentación de lo que fue la evaluación que aplicamos la semana pasada, ¿cierto? Vamos a revisar pregunta por pregunta, indicando cuál es su respuesta correcta. Yo he ido trabajando y revisando en sus evaluaciones que me han mandado y me he podido dar cuenta que hay errores que son comunes entre varios estudiantes. Entonces así vamos a poder clarificar estas dudas y responder por qué esta es la respuesta correcta y no la otra. Los invito entonces a que vayan a buscar su cuaderno, tengan a mano su evaluación impresa si es que la imprimieron y vayan anotando cuál es la resolución correcta entonces de esta evaluación. Bueno, nosotros hemos venido hablando de la organización de los seres vivos, ¿cierto? En donde mencionábamos que lo más pequeñito correspondía a la célula. Luego, si juntábamos muchas células, podíamos formar un tejido, ¿cierto? Luego, si ese tejido lo juntábamos con otro que fuesen con funciones similares, formábamos un órgano. Luego, varios órganos que cumplen funciones similares forman un sistema. Y luego el conjunto de sistemas, ¿cierto?, forman un organismo. A raíz de eso, la primera pregunta entonces que se menciona en la evaluación es: La A corresponde a la unidad estructural de todo ser vivo. Y de acuerdo entonces a lo mencionado, la respuesta correcta para esa pregunta es la célula, puesto que todo organismo está formado por células, la unidad fundamental, la unidad estructural, la más chiquitita, lo más chiquitito que nosotros podemos encontrar en la organización de los seres vivos, corresponde a la célula. El plástico corresponde a una de las principales fuentes de contaminación en los y mares. ¿Ya? Usted, de acuerdo a las clases anteriores, ¿cierto?, donde yo les mostré un video, hablamos de los ecoladrillos también, podía haber escrito en esa pregunta en los océanos o también haber escrito lagos y ríos, ¿ya? De esta manera, la respuesta correcta sería en los océanos o también en los lagos y ríos. ¿Quedó claro? Ahora, la siguiente pregunta dice, la pregunta número 3, los son estrategias para disminuir los residuos plásticos en nuestros hogares y así disminuir el plástico circulante en el planeta. Esta fue una estrategia que yo se las mostré a ustedes, ¿cierto? Se las hice visibilizar de acuerdo a un video y a unas imágenes de mis propios ecoladrillos. Esa es una estrategia para disminuir los residuos plásticos en nuestros hogares mediante los ecoladrillos. La pregunta número 4 nos dice: un corresponde a un ser vivo formado por varios sistemas de órganos, los cuales cumplen funciones específicas y esenciales para que el ser vivo se mantenga con vida. De acuerdo a la pregunta número 4 del ítem 1, nos entregan una definición que dice: corresponde a un ser vivo formado por varios sistemas de órganos, los cuales cumplen funciones específicas y esenciales para que el ser vivo se mantenga con vida. Entonces, de acuerdo a esa información, nosotros tenemos que recordar, a ver, ¿cuál era el que respondía a eso? Célula no, porque sabemos que la célula era lo más chiquitito. El tejido corresponde a la unión de células. Y aquí nos están diciendo que era un ser vivo formado por varios sistemas de órganos. Por lo tanto, órgano tampoco podía ser, porque nos están hablando de sistemas. Y nos quedamos con estas dos posibles respuestas, ¿cierto? Sistema y organismo. Pero el sistema es un conjunto de órganos con funciones similares. Y el organismo es el conjunto de sistemas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que este organismo, para que este ser vivo se pueda mantener con vida. Pueda vivir, pueda reproducirse, pueda alimentarse, ¿cierto? Y pueda dejar descendencia fértil. Pregunta 5.
De acuerdo a los niveles de organización, el ojo corresponde a un... Y ahí nosotros tenemos que identificar a cuál de estos 5 niveles de organización corresponde el ojo. El ojo es un órgano, ¿ya? Corresponde a la unión de tejidos, ¿cierto? Tiene una función específica. Al igual que su nariz, al igual que sus orejas, al igual que su boca, al igual que sus manos, al igual que su estómago, su intestino, su corazón, todos ellos son órganos. El ítem 2 era un ítem también relacionado a la contaminación, ¿cierto? En donde las preguntas eran abiertas. De este modo usted se podía expresar libremente de acuerdo a lo que la pregunta se le indicaba. La pregunta 1 decía, ¿por qué es necesario cortar el agua mientras nos duchamos? Bueno, primero porque se derrocha agua y en este sentido estamos malgastando, haciendo un mal uso del agua, ¿ya? Esa era una de las principales respuestas que usted podría haber escrito. ¿Por qué también? Porque nos genera grandes sequías en otros lados del mundo, ¿cierto? Hay en países como en África donde ellos no tienen agua o están cercanos a grandes sequías y usted no puede estar derrochando el agua en su casa. Ahora, la pregunta número 2 dice, ¿qué harías si vas caminando por la calle y sorprendes a una persona botando basura o una colilla de cigarro al suelo? ¿Le hablarías para que no lo vuelva a hacer? Bueno, esta pregunta iba un poco enfocada a qué piensa usted de acuerdo a estas prácticas de botar basura a la calle o botar cigarrillos. Muchos me escribieron que no les hablarían porque les daría vergüenza. Y eso también es correcto dentro de la pregunta. Pero idealmente responder que les parece que no es una buena práctica, ¿cierto? Que estamos contaminando, que se contamina la litosfera. Con el humo del cigarro también se contamina la atmósfera y que no son prácticas que corresponden. Por algo nosotros en la mayor parte de las calles, de las avenidas de nuestra ciudad, hay basureros, usted también puede guardar su basura y llegar a botarla a la casa. El ítem 3 nos pide relacionar los términos de la columna A con la definición de la columna B y con el ejemplo de la columna C. Vamos a ver. Vamos a comenzar en orden creciente. Entonces, la célula corresponde a la unidad básica de todo ser vivo y es el primer nivel en el que se organizan, con su respectivo ejemplo. El tejido corresponde a la unión de un grupo de células similares que cumplen una función específica. Y ahí vemos otro ejemplo. El órgano corresponde a una estructura compuesta por un grupo de tejidos que cumplen un papel determinado. Y ahí podemos apreciar su respectivo ejemplo. Por otro lado, el sistema corresponde a un grupo de órganos que en conjunto cumplen una función específica. Podemos observar en la imagen el sistema circulatorio. Y el organismo, como hemos dicho anteriormente, corresponde a un ser vivo formado por varios sistemas de órganos. Cada uno cumple funciones esenciales para que éste se mantenga con vida. Y el ejemplo que podemos observar corresponde al de un chimpancé. Eso ha sido todo por hoy, queridos estudiantes. Espero hayan quedado las dudas resueltas. Y recuerda que puedes escribirme al mail frente a cualquier cosa. ¡Saludos!